En un mundo donde las diferencias sociales parecen insalvables, Isabel Mena y Elías Robledo descubren que el amor verdadero puede surgir en el lugar menos esperado. Un accidente en el metro cambiará para siempre el destino de esta madre soltera, su pequeña hija Camila, y un poderoso empresario marcado por la tragedia. Pero antes de empezar esta historia, comenta abajo desde dónde nos estás viendo. El reloj marcaba las 6:15 de la mañana cuando Isabel Mena abrió los ojos. No necesitaba alarma. Su cuerpo ya estaba programado para despertar a esa hora. Tenía exactamente 45 minutos para preparar el desayuno, alistar a Camila y salir corriendo hacia la estación del metro. «Camilita, mi amor», susurró Isabel mientras acariciaba el cabello negro de su hija de 5 años. «Es hora de levantarse». La niña se removió entre las sábanas, abrazando con fuerza su único peluche, un conejo gris ya gastado por el tiempo. «5 minutos más, mami», murmuró la pequeña. Isabel sonrió con ternura, pero la realidad no perdonaba retrasos. «No podemos, mi cielo. Si llegamos tarde, la señora Ruiz me regañará otra vez». Mientras Camila se frotaba los ojos, Isabel ya estaba en la pequeña cocina preparando el desayuno. Un poco de leche con chocolate y unas tostadas con mantequilla. Nada lujoso, pero suficiente. Para empezar el día, en el baño Isabel contempló su rostro en el espejo mientras se lavaba los dientes. A sus 28 años, las ojeras ya eran una marca permanente bajo sus ojos. Su cabello castaño, recogido en una coleta simple, mostraba algunas canas prematuras que no se molestaba en teñir. ¿Para qué? El dinero apenas alcanzaba para lo esencial. Desde que el padre de Camila las abandonó cuando supo del embarazo, Isabel había tenido que hacer de todo. Mesera, vendedora, repartidora de volantes. Ahora limpiaba oficinas en un edificio del centro. No era el trabajo de sus sueños, pero pagaba el alquiler del pequeño departamento donde vivían y mantenía a Camila en una guardería decente. «Mami, ¿hoy me llevas mi lonchera rosa?», preguntó Camila mientras Isabel le peinaba el cabello en 2 colitas. «Claro que sí, mi amor. Te puse arroz con frijolitos y una manzana que guardé de ayer». Los ojos de Camila brillaron. Para ella, esa simple comida era un tesoro, especialmente cuando venía en su lonchera rosa, el único regalo que Isabel pudo comprarle en su último cumpleaños. A las 7 en punto, salieron del apartamento. Isabel llevaba su uniforme gris en una bolsa, mientras sostenía la mano de Camila con firmeza. Caminaron rápido por las calles que empezaban a llenarse de trabajadores. El barrio no era el más seguro, pero todos conocían a Isabel y su esfuerzo diario. «Buenos días, doña Isabel», saludó don Pedro, el panadero de la esquina. «¿Cómo está la princesita hoy?» «Con sueño», respondió Isabel con una sonrisa cansada. «Como siempre. Tome». Don Pedro le extendió un panecillo, recién horneado, a Camila. «Para que tengas energía en la escuela». Isabel quiso protestar, pero el panadero insistió. «No me rechace este detalle, doña Isabel. Usted es la mujer más trabajadora que conozco». Con un gracias apresurado, siguieron su camino hasta la estación del metro. Ya desde la entrada se notaba que sería un día especialmente congestionado. La gente se empujaba para entrar, todos con la misma prisa, todos con el mismo temor a llegar tarde. «Agarra fuerte tu lonchera, Cami», advirtió Isabel mientras se abrían paso entre la multitud. Cuando el metro llegó, el vagón ya venía repleto. Con dificultad, Isabel logró subir a Camila primero, y luego se deslizó ella justo antes de que las puertas se cerraran. Quedaron aplastadas contra una esquina, pero al menos habían conseguido entrar. «3 estaciones más», murmuró Isabel, para sí misma calculando el tiempo. En la siguiente parada, más gente intentó entrar. La presión de los cuerpos empujó a Isabel y Camila hacia el fondo del vagón. La pequeña abrazaba su lonchera rosa contra el pecho, mientras Isabel la protegía con su cuerpo de los empujones. Fue entonces cuando ocurrió. En la tercera estación, las puertas se abrieron de golpe, y una nueva oleada de pasajeros entró como una avalancha. Alguien golpeó el brazo de Camila, y la lonchera rosa salió volando de sus manos. «¡Mi comida!», gritó la niña intentando agacharse para recogerla, pero ya era tarde. La lonchera cayó al suelo,
abriéndose por completo. El arroz, los frijoles y la manzana rodaron por el piso del vagón, pisoteados por decenas de zapatos apresurados. Isabel se arrodilló rápidamente, intentando salvar algo de la comida. Su rostro se encendió de vergüenza mientras escuchaba los murmullos a su alrededor. ¡Qué desastre! Mira cómo ensucia todo. ¿No podía tener más cuidado? Camila comenzó a llorar en silencio, grandes lágrimas resbalando por sus mejillas redondas. Para ella no era solo comida perdida, era el esfuerzo de su madre, era su almuerzo especial en su lonchera favorita. «No llores, mi amor», susurró Isabel, aunque ella misma sentía un nudo en la garganta. «No pasa nada, compraremos algo». Pero ambas sabían que no era verdad. El dinero estaba contado hasta el último centavo. No había extra para emergencias como esta. Mientras recogía los restos de comida con las manos temblorosas, Isabel sintió que alguien se agachaba junto a ella. Alzó la vista, esperando quizás una mirada de reproche más, pero lo que encontró fue totalmente diferente. Un hombre de unos 30 y tantos años, vestido con un traje impecable que debía costar más que su salario de un mes, estaba arrodillado a su lado. Con una servilleta de tela blanca ayudaba a recoger los restos del almuerzo. «¿Se cayó el almuerzo?», dijo con una voz suave pero firme. «Entonces permítame invitarles a desayunar». Isabel se quedó paralizada. No estaba acostumbrada a la amabilidad de extraños, especialmente de hombres que lucían como ejecutivos millonarios. «No es necesario, gracias», respondió automáticamente, bajando la mirada. Pero el hombre sonrió, y esa sonrisa iluminó todo su rostro de una manera que resultaba difícil de ignorar. «Insisto», dijo y luego se dirigió a Camila, que observaba todo con ojos llorosos. «¿Te gusta el pan con chocolate? Conozco un lugar que hace el mejor». La niña miró a su madre, indecisa entre la timidez y la ilusión repentina. «No podemos aceptar», murmuró Isabel, pero su voz sonaba menos convincente. «Me llamo Elías», se presentó el hombre extendiendo su mano con naturalidad. «Elías Robledo, y les aseguro que no hay ninguna intención oculta en mi invitación. Simplemente, sé lo que es tener un mal comienzo del día». Había algo en su mirada, una calidez auténtica, que hizo que Isabel dudara de su negativa inicial. Además, Camila seguía mirando al hombre con una mezcla de curiosidad y esperanza. «Isabel». «Mena», respondió finalmente aceptando el apretón de manos. «Y ella es mi hija, Camila». El contacto fue breve, pero Isabel sintió un extraño hormigueo en la piel. Hacía tanto tiempo que no tenía un gesto de cortesía de un hombre. «Encantado», dijo Elías, y luego se dirigió a Camila con una sonrisa. «Gentil, ¿me permites ayudarte con tu lonchera, Camila?». La niña asintió tímidamente. Elías recogió la lonchera rosa y la limpió con cuidado usando su servilleta. «Mira, no está rota», le aseguró. «Solo necesita una pequeña limpieza y quedará como nueva». En ese momento, el metro se detuvo en otra estación. La multitud empezó a moverse nuevamente. «Esta es nuestra parada», dijo Isabel tomando la mano de Camila. «También la mía», respondió Elías, incorporándose con elegancia a pesar de haberse arrodillado en el suelo del metro con su traje caro. «¿Me permiten acompañarlas? Hay una cafetería excelente a 2 cuadras de aquí». Isabel dudó. Todo su instinto de supervivencia le gritaba que desconfiara. Los años de lucha solitaria le habían enseñado que nadie da nada sin esperar algo a cambio. Pero luego miró a Camila, con su carita todavía húmeda por las lágrimas y su lonchera vacía, y no tuvo corazón para negarle un desayuno decente. «Solo por hoy», aceptó finalmente, «y pagaré mi parte». Elías sonrió pero no discutió. Entendía el orgullo de una mujer que se había acostumbrado a valerse por sí misma. Salieron juntos de la estación, un trío extraño que atraía miradas curiosas. El hombre de negocios, impecable, la mujer trabajadora con su uniforme de limpieza en una bolsa, y la pequeña niña de coletas que ahora sostenía su lonchera rosa, limpia pero vacía. La cafetería resultó ser un lugar acogedor, con mesas de madera y el aroma del
pan recién horneado flotando en el aire. Isabel notó que los empleados saludaban a Elías por su nombre, señal de que era cliente habitual. «Buenos días, señor Robledo», dijo la mesera con una sonrisa. «¿La mesa de siempre?» «Buenos días, María. Hoy somos 3», respondió Elías, señalando cortésmente a Isabel y Camila. «Y necesitamos algo especial para empezar bien el día después de un pequeño accidente». La mesera los condujo a una mesa junto a la ventana. Isabel se sentía fuera de lugar, consciente de su ropa sencilla y su cabello despeinado por las prisas matutinas. Pero Elías actuaba con tanta naturalidad que poco a poco se fue relajando. «¿Qué les gustaría desayunar?», preguntó entregándoles los menús. Camila miraba todo con ojos maravillados, especialmente los pasteles exhibidos en una vitrina cercana. «Solo un café para mí», dijo Isabel, calculando mentalmente cuánto podría costar. «Y quizás un pan para Camila». Elías la miró con esos ojos cálidos que parecían entender más de lo que ella decía. «Si me permiten sugerir», dijo con suavidad, «los huevos revueltos con pan tostado son excelentes aquí, y tienen un chocolate caliente que es perfecto para mañanas como esta». Antes de que Isabel pudiera protestar, Camila exclamó: «Me gusta el chocolate caliente, mami». Isabel suspiró, cediendo por el bien de su hija. «Está bien. Huevos revueltos y chocolate para Camila». «¿Y para usted?», insistió Elías. «Lo mismo», respondió Isabel, aunque raramente se daba el lujo de un desayuno completo. Mientras esperaban la comida, Elías intentó hacer conversación ligera, sin preguntas invasivas ni comentarios condescendientes. Hablaba con Camila como si fuera una personita importante, y con Isabel como una igual, no como la mujer que probablemente limpiaría su oficina más tarde. «¿A qué hora entras a trabajar?», preguntó finalmente, mirando su reloj. «A las 8:30», respondió Isabel, súbitamente preocupada por el tiempo. «Pero antes debo dejar a Camila en la guardería». «Hay tiempo suficiente», la tranquilizó Elías. «La guardería Luna Creciente está a solo una cuadra de aquí, ¿verdad?». Isabel lo miró sorprendida. «¿Cómo sabe dónde va Camila?». Elías sonrió, señalando la mochila de la niña donde el logo de la guardería estaba bordado. «Ah, por supuesto», dijo Isabel, sintiéndose tonta por su desconfianza. El desayuno llegó, abundante y aromático. Camila no esperó invitación para atacar su plato, mientras Isabel comía más despacio, saboreando cada bocado de un desayuno que no había disfrutado en mucho tiempo. «¿Puedo preguntar dónde trabaja?», se animó a decir Isabel, rompiendo su propia regla de no mostrar curiosidad. «Soy CEO de Nutritech», respondió Elías simplemente, como si no fuera gran cosa dirigir una de las empresas de innovación alimentaria más importantes del país. Isabel casi se atraganta con su café. «Nutritech, la empresa que sale en televisión con esos alimentos del futuro». Elías asintió algo avergonzado. «Intentamos hacer que la comida nutritiva sea accesible para todos, aunque todavía nos falta mucho por lograr». Había una humildad en su tono, que desarmó aún más a Isabel. No parecía el típico ejecutivo presumido que ella imaginaba. «¿Y por qué estaba en el metro?», preguntó sin poder contenerse. «Seguramente tiene un auto con chofer o algo así». Elías sonrió y por un momento pareció casi vulnerable. «Me gusta el metro», confesó. «Me conecta con la realidad. Cuando estás rodeado de oficinas lujosas y juntas directivas, es fácil olvidar cómo vive la mayoría de la gente». Sus ojos se posaron brevemente en Camila, que devoraba feliz su desayuno, y luego volvieron a Isabel. Además, si no hubiera tomado el metro hoy, no las habría conocido. Isabel sintió un calor inexplicable subiendo por sus mejillas. Había algo en la forma en que Elías la miraba que la hacía sentir vista, no como la mujer de la limpieza, no como la madre soltera objeto de lástima, sino como Isabel, simplemente Isabel. Cuando terminaron de desayunar, Elías insistió en acompañarlas hasta la guardería. Camila, que había perdido toda timidez, le contaba ahora sobre su maestra y sus amigos, mientras él escuchaba con genuino interés. Al llegar a la puerta de Luna Creciente, Camila se detuvo y miró a Elías con sus grandes ojos marrones. «Gracias»,
Por arreglar mi lonchera y por el chocolate, dijo con esa sinceridad que solo los niños poseen. Ha sido un placer, Camila, respondió Elías, inclinándose hasta quedar a su altura. Espero que tengas un día maravilloso. La niña sonrió mostrando el hueco de un diente recién caído y luego abrazó impulsivamente las piernas de Elías. Él pareció sorprendido por un momento y luego una emoción profunda cruzó su rostro. Isabel observaba la escena, confundida por las sensaciones que despertaba en ella. Había algo en la forma en que Elías trataba a Camila, con esa mezcla de respeto y cariño que tocaba una fibra sensible en su corazón. Yo también debo agradecerle, dijo cuando Camila entró corriendo a la guardería. No tenía por qué hacer todo esto. No hay nada que agradecer, respondió Elías, y por primera vez Isabel notó un atisbo de tristeza en sus ojos. Al contrario, ustedes me han dado el mejor comienzo de día que he tenido en mucho tiempo. Hubo un momento de silencio, uno de esos instantes suspendidos en el tiempo donde las palabras sobran. Luego la realidad volvió a imponerse. «Debo irme o llegaré tarde», dijo Isabel acomodándose la bolsa con su uniforme. «Por supuesto», asintió Elías. ¿Puedo pedirle algo?» Isabel lo miró expectante. «Me gustaría volver a verlas», dijo con una honestidad que la desarmó. «Quizás mañana en el mismo vagón del metro. Prometo no ser una molestia». Isabel dudó. Una parte de ella, la parte cautelosa forjada por años de decepciones, le decía que rechazara cortésmente y siguiera su camino. Pero otra parte, una que creía dormida para siempre, sentía curiosidad, incluso esperanza. «Salimos de casa a las 7», respondió finalmente. «Pero no puedo prometer nada». La sonrisa de Elías iluminó su rostro nuevamente. «Estaré allí a las 7», dijo, y luego, como recordando algo, sacó una tarjeta de su bolsillo. «Mi número, por si acaso». Isabel tomó la tarjeta sintiendo el papel caro entre sus dedos. Elías Robledo, CEO, Nutritech, rezaba en letras elegantes. «Hasta mañana, entonces», se despidió él, y con un gesto cortés se alejó caminando hacia los edificios de oficinas del centro. Isabel se quedó un momento inmóvil, con la tarjeta en la mano y una extraña sensación en el pecho. ¿Qué acababa de pasar? ¿Por qué un hombre como él se interesaría en ella y su hija? ¿Tendría alguna intención oculta? Mientras caminaba hacia su trabajo, donde la esperaban pisos que fregar y baños que limpiar, Isabel no podía dejar de pensar en los ojos cálidos de Elías, en su sonrisa sincera, en la forma en que había tratado a Camila. «No te hagas ilusiones, Isabel», se dijo a sí misma. «Los cuentos de hadas no existen», pero por primera vez en muchos años, una pequeña llama de esperanza se había encendido en su corazón, y por más que intentaba apagarla con la voz de la razón, seguía brillando, tenue, pero persistente, como una promesa de que quizás, solo quizás, la vida podía sorprenderla de nuevo. Lo que Isabel no sabía es que mientras ella entraba al edificio donde trabajaba, Elías estaba en su oficina, mirando por la ventana del piso 30, pensando también en ese encuentro inesperado. Y en su escritorio, entre documentos importantes y contratos millonarios, había colocado con cuidado la servilleta con la que había limpiado la lonchera rosa, como quien guarda un tesoro. La mañana siguiente, Isabel despertó antes de que sonara la alarma. Había dormido poco, dando vueltas en la cama, pensando en el extraño encuentro del día anterior. La tarjeta de Elías Robledo descansaba sobre su mesita de noche, donde la había dejado después de mirarla varias veces. «Es una locura», murmuró para sí misma mientras se levantaba. «Seguramente ni siquiera aparecerá», pero mientras preparaba el desayuno de Camila, se sorprendió a sí misma arreglándose un poco más que de costumbre. Un toque de brillo labial, el cabello suelto en lugar de la habitual coleta, la blusa menos tan gastada que guardaba para ocasiones especiales. «Mami, te ves bonita», comentó Camila mientras comía sus cereales. Isabel se sonrojó ligeramente. «Gracias, mi amor. Solo me apetecía cambiar un poco. ¿Vamos a ver al señor del chocolate?» «Hoy
preguntó la niña con inocencia. Isabel fingió estar ocupada lavando los platos para que su hija no notara su nerviosismo. No lo sé, Cami. Es un señor muy ocupado. Seguramente tiene cosas más importantes que hacer. Pero la verdad era que no dejaba de mirar el reloj, calculando si debían salir un poco antes, si debían esperar en la misma estación, si debía actuar sorprendida al verlo o admitir que lo estaba esperando. A las 7:05, madre e hija salieron del apartamento. Isabel llevaba el uniforme en la misma bolsa de siempre, pero había puesto especial cuidado en la lonchera de Camila, asegurándose de que estuviera bien cerrada. «Buenos días, doña Isabel», saludó don Pedro desde la panadería. «Hoy luce especialmente guapa». Isabel sonrió tímidamente, preguntándose si era tan evidente su cambio. «Gracias, don Pedro. Solo es un día normal». El panadero le guiñó un ojo con complicidad mientras le entregaba el panecillo habitual a Camila. Los días normales a veces se convierten en días especiales cuando menos lo esperamos. Con esas palabras resonando en su mente, Isabel y Camila llegaron a la estación del metro. La multitud era la misma de siempre, gente apurada, rostros cansados, la rutina de la ciudad que nunca descansaba. Isabel escaneó discretamente el andén, buscando entre la gente. Su corazón dio un vuelco cuando no vio ningún traje elegante, ninguna sonrisa cálida dirigida hacia ellas. Lo sabía, pensó con una mezcla de decepción y alivio. Solo fue un gesto amable de un día, nada más. El metro llegó, y la multitud comenzó a empujar para subir. Isabel tomó a Camila de la mano con firmeza. «Vamos, mi amor, tenemos que entrar. ¡Esperen!», se escuchó una voz entre el gentío, y allí estaba él, Elías Robledo, impecable en un traje azul marino, abriéndose paso entre la multitud para llegar hasta ellas. Su rostro reflejaba el alivio de alguien que teme haber llegado tarde a una cita importante. «Buenos días», saludó sin aliento. «Pensé que las había perdido. Hubo un problema con el tráfico y tuve que correr desde la otra entrada». Isabel no pudo evitar una sonrisa. Había venido. Realmente había venido. «Buenos días, señor Robledo», respondió, intentando mantener la compostura. No tenía por qué molestarse. «No es ninguna molestia», aseguró él, y luego se inclinó para saludar a Camila. «Hola, pequeña, ¿cómo amaneciste hoy?» «Bien», respondió la niña con una sonrisa amplia. «Mi mami se puso bonita hoy». Isabel quiso que la tierra se la tragara. Elías sonrió, mirándola con esos ojos que parecían ver más allá de su vergüenza. «Tienes toda la razón, Camila. Tu mamá está muy bonita hoy». Entraron juntos al metro, que por algún milagro no iba tan lleno como el día anterior. Encontraron un espacio donde podían estar de pie sin ser aplastados por la multitud. «¿Cómo estuvo su día ayer?», preguntó Elías con genuino interés. Isabel se encogió de hombros. «Como siempre, limpiando oficinas, recogiendo a Camila, preparando la cena, revisando su tarea». «Suena a un día muy ocupado», comentó él. «Es lo normal para mí», respondió ella, y luego, reuniendo valor, preguntó: «¿Y usted? ¿Cómo es un día normal para el CEO de Nutritech?». Elías sonrió con cierta tristeza. «Reuniones, informes, llamadas internacionales, más reuniones. Nada tan valioso como lo que usted hace». Había algo en su tono que hizo que Isabel lo mirara con curiosidad. Parece que no le gusta mucho su trabajo a pesar de ser tan importante. «El trabajo me apasiona», aclaró Elías. «Es el propósito de mi vida, crear soluciones alimentarias para un mundo mejor. Pero a veces las oficinas se sienten muy vacías». La confesión, tan personal y repentina, pilló a Isabel desprevenida. Antes de que pudiera responder, el metro se detuvo en su estación. «¿Les gustaría desayunar nuevamente?», preguntó Elías mientras descendían al andén. «La cafetería tiene unos panqueques excelentes los martes». Isabel miró a Camila, cuyos ojos brillaban de ilusión, y luego a su reloj. Tenían tiempo apenas, pero tenían. «De acuerdo», aceptó, «pero esta vez yo invito el café». Elías sonrió levantando las manos en señal de rendición. «Me parece justo. La cafetería estaba menos concurrida que el día anterior».
Se sentaron en la misma mesa junto a la ventana, y esta vez Isabel se sentía un poco menos fuera de lugar. Mientras esperaban la comida, Camila sacó un dibujo de su mochila. «Hice esto para usted, señor Elías», dijo, extendiendo una hoja de papel donde se veían 3 figuras de palitos, una pequeña con coletas, una mediana con pelo largo y una alta con lo que parecía ser un maletín. Elías tomó el dibujo con manos que parecían temblar ligeramente. Es precioso, Camila», dijo con voz emocionada. «¿Somos nosotros?» «Sí», asintió la niña con orgullo. «Usted, mi mami y yo en el metro». Isabel observó cómo Elías miraba el dibujo con una intensidad que parecía fuera de proporción para un simple garabato infantil. Había algo en sus ojos, una mezcla de alegría y dolor que le resultaba difícil de descifrar. «Lo guardaré como un tesoro», prometió él, doblando cuidadosamente el papel y colocándolo en el bolsillo interior de su chaqueta, justo sobre el corazón. El desayuno transcurrió entre conversaciones ligeras y risas. Isabel se sorprendió a sí misma relajándose en presencia de Elías, compartiendo pequeñas anécdotas sobre Camila, escuchando con interés cuando él hablaba de sus proyectos para llevar alimentos nutritivos a zonas rurales. «Debemos irnos», dijo finalmente Isabel mirando la hora. «No quiero que Camila llegue tarde». Como el día anterior, Elías insistió en acompañarlas hasta la guardería. Mientras caminaban, Camila en medio sosteniendo las manos de ambos adultos, Isabel no pudo evitar notar las miradas curiosas de los transeúntes. Debían parecer una familia, y ese pensamiento la asustó y la conmovió a partes iguales. En la puerta de luna creciente, Camila se despidió con un abrazo espontáneo a Elías, quien nuevamente pareció conmovido por el gesto. «Que tengas un día maravilloso, pequeña», le dijo, acariciando suavemente su cabello. Cuando la niña entró corriendo, Isabel se encontró a solas con Elías, repentinamente consciente de lo cerca que estaban el uno del otro. «Gracias por el desayuno», dijo ella, retrocediendo ligeramente. «Y por ser tan amable con Camila. Es una niña extraordinaria», respondió Elías con sinceridad. «Se parece mucho a su madre». Isabel bajó la mirada, incómoda con el cumplido. «Apenas nos conoce, señor Robledo». «Elías, por favor», pidió él. «Y tienes razón, apenas las conozco. Pero me gustaría cambiar eso, si me lo permites». Había una seriedad en su voz que hizo que Isabel lo mirara directamente, a los ojos. «¿Por qué?», preguntó con franqueza. «¿Por qué alguien como usted, como tú, se interesaría en nosotras?» Elías pareció considerar la pregunta cuidadosamente. «Porque cuando las vi en el metro, recogiendo esa comida del suelo con dignidad a pesar de las miradas, vi algo que hace mucho tiempo no veía. Autenticidad, fuerza real, no la que se compra, con dinero o poder». Hizo una pausa antes de continuar. «Sé que suena extraño, incluso sospechoso, pero te aseguro que no tengo ninguna intención oculta. Solo me gustaría conocerlas mejor». Isabel quería creerle. Una parte de ella, la que había estado dormida durante años, deseaba desesperadamente confiar en esos ojos sinceros, en esa voz cálida. Pero la otra parte, la forjada en decepciones y abandono, le gritaba que tuviera cuidado. «Tengo que irme a trabajar», dijo finalmente, sin responder directamente a su petición. «Gracias de nuevo por todo. ¿Puedo volver a verlas mañana?», insistió Elías, con una vulnerabilidad que contrastaba con su apariencia de hombre poderoso. Isabel dudó un momento. «Mañana es mi día libre», respondió. «Llevo a Camila más tarde a la guardería». «Oh», la decepción en su voz era evidente. «Entiendo». Isabel se sorprendió a sí misma añadiendo, «pero pasado mañana estaremos en el mismo metro». La sonrisa de Elías iluminó todo su rostro. «Estaré allí», prometió. Con un gesto de despedida, Isabel se alejó hacia su trabajo, consciente de que Elías la observaba hasta que dobló la esquina. Su corazón latía de una forma que no recordaba en años, y una sensación de ligereza se había instalado en su pecho, como si de repente el peso que siempre cargaba se hubiera aligerado un poco. Mientras limpiaba oficinas ese día, Isabel no
podía dejar de pensar en Elías. ¿Quién era realmente este hombre? ¿Qué ocultaba tras esa apariencia perfecta y esos modales impecables? Porque algo ocultaba, de eso estaba segura. Nadie mostraba tanta emoción por un simple dibujo infantil. Nadie miraba a una niña de 5 años con esa mezcla de ternura y dolor, a menos que hubiera una historia detrás. Por la tarde, después de recoger a Camila, Isabel no pudo resistir la tentación. Cuando la niña se quedó dormida después de cenar, sacó su viejo teléfono y buscó Elías Robledo Nutritec en Internet. Los resultados confirmaron lo que ya sabía. Era efectivamente el CEO de una de las empresas de innovación alimentaria más importantes del país. Había fotos suyas en eventos corporativos, entrevistas donde hablaba apasionadamente sobre el futuro de la alimentación, artículos que lo describían como un visionario brillante pero reservado. Y luego, en una noticia de hace 3 años, encontró algo que le estrujó el corazón. Tragedia golpea a Elías Robledo, CEO de Nutritec. Su esposa, Lucía Mendoza, fallece en accidente de tráfico. Isabel leyó el artículo con un nudo en la garganta. Lucía tenía apenas 30 años cuando un conductor ebrio impactó contra su vehículo. La nota mencionaba que la pareja no tenía hijos, aunque estaban en proceso de adopción. De repente, muchas cosas cobraron sentido. La manera en que Elías miraba a Camila, la emoción al recibir su dibujo, esa tristeza que a veces asomaba a sus ojos. «Es viudo», murmuró Isabel en 1900, la soledad de su pequeña sala. Y quería ser padre. Esa noche Isabel durmió intranquila, soñando con accidentes y pérdidas, pero también con segundas oportunidades y comienzos inesperados. Los días siguientes establecieron una rutina que parecía sacada de un sueño. Elías las esperaba cada mañana en la estación del metro. Compartían el desayuno en la cafetería y luego caminaban juntos hasta la guardería. Cada día, Isabel descubría algo nuevo sobre él: su pasión por leer novelas de misterio, su incapacidad para cocinar algo más elaborado que huevos revueltos, su proyecto secreto para crear granjas urbanas en barrios marginales. Y cada día, Elías aprendía algo nuevo sobre ellas, como Isabel había terminado el bachillerato mientras trabajaba y cuidaba a un bebé, como Camila adoraba dibujar y soñaba con ser veterinaria, como ambas se las arreglaban para encontrar alegría en las pequeñas cosas a pesar de las dificultades. Una semana después de su primer encuentro, Elías las sorprendió esperando fuera de la guardería al final del día. «¿Qué haces aquí?», preguntó Isabel, desconcertada pero secretamente complacida. «Quería proponerles algo», respondió él, visiblemente nervioso. «Es sábado mañana y pensé que quizás, si no tienen otros planes, podríamos ir al zoológico. A Camila le gustan los animales, ¿verdad?». La niña, que hasta ese momento escuchaba en silencio, saltó de emoción. «Sí, me encantan. Los animales. Quiero ver monos y leones y jirafas y...». «Camila, cálmate», la interrumpió Isabel, aunque no pudo evitar sonreír ante su entusiasmo. «No sé si es buena idea». «Por favor, mami», suplicó la pequeña, tirando de su mano. «Nunca hemos ido al zoológico, eso era cierto». A pesar de que el zoológico de la ciudad era famoso, Isabel nunca había tenido el dinero ni el tiempo para llevarla. Siempre había otros gastos más urgentes, otras prioridades. «No sería ninguna molestia», añadió Elías, como si pudiera leer sus pensamientos. «Me haría muy feliz poder compartir ese día con ustedes». Isabel miró a su hija con esos ojos llenos de ilusión y luego a Elías, que esperaba su respuesta con una mezcla de esperanza y temor al rechazo. Y por primera vez en muchos años, decidió arriesgarse a confiar. «De acuerdo», aceptó finalmente. «Iremos al zoológico». La sonrisa de Elías valió la pena, brillante y genuina como un amanecer. «Pasaré a buscarlas a las 10», dijo, sacando un pequeño papel de su bolsillo. «Necesitaré la dirección». Isabel dudó solo un momento antes de anotarla. Era un paso más allá en esta extraña relación que estaban construyendo, permitirle conocer dónde vivían. «No es un lugar elegante»,
advirtió, consciente de repente de la distancia entre sus mundos. «No me importa dónde vivan», respondió Elías con sinceridad. «Me importa quiénes son». El sábado amaneció soleado, como si el clima quisiera cooperar con la ocasión. Isabel se despertó temprano, nerviosa como una adolescente antes de su primera cita. Se probó toda la ropa de su armario, frustrada por no tener nada apropiado para una salida al zoológico con el CEO de una multinacional. Finalmente, se decidió por unos jeans sencillos pero limpios y una blusa blanca que era lo más elegante que poseía. Vistió a Camila con su mejor conjunto, un vestido amarillo que su abuela le había regalado en Navidad, y le hizo unas trenzas especiales adornadas con cintas. A las 10:05, cuando Isabel ya daba los últimos toques al cabello de Camila, sonó el timbre del apartamento. «Debe ser él», dijo, intentando controlar los nervios. «Recuerda lo que hablamos, Cami. Debemos comportarnos bien y no pedir cosas caras», completó la niña, repitiendo la lección que su madre le había dado. «Lo sé, mami». Isabel respiró hondo y abrió la puerta. Elías estaba allí, pero no con el traje elegante que esperaba. Vestía jeans, una camisa casual azul y zapatillas deportivas. Parecía más joven así, más accesible. «Buenos días», saludó con esa sonrisa que ya empezaba a resultarle familiar. «Espero no llegar demasiado temprano». «Estamos listas», respondió Isabel, secretamente aliviada por su atuendo informal. Elías se agachó para saludar a Camila, quien ya había corrido a la puerta. «Señor Elías», exclamó la niña, «me puse mi vestido más bonito para ver a los animales. Y estás preciosa», afirmó él con sinceridad. «Los animales estarán encantados de conocerte». Isabel observó la interacción con un nudo en la garganta. Había algo tan natural en la forma en que Elías trataba a Camila, como si siempre hubiera estado en sus vidas. «¿Nos vamos?», preguntó él, ofreciéndole a Isabel una bolsa que traía consigo. «He traído agua y algunos refrigerios para el camino. Dicen que en el zoológico todo es carísimo. Ese detalle, esa consideración por su situación económica sin hacerla sentir incómoda, tocó profundamente a Isabel. «Gracias», murmuró tomando la bolsa. Para sorpresa de Isabel, Elías no apareció con un coche lujoso como había temido. En cambio, los esperaba un modesto sedán azul. «¿Este es tu coche?», preguntó, incapaz de ocultar su sorpresa. Elías sonrió algo avergonzado. «El otro es demasiado ostentoso para un día en el zoológico», explicó. «Este era el coche de mi padre. Lo conservo por razones sentimentales». De nuevo, esa capacidad para entender sus inseguridades sin que ella tuviera que expresarlas. Isabel se relajó visiblemente, mientras Elías ajustaba el asiento infantil que había instalado especialmente para Camila. El viaje hasta el zoológico fue corto pero lleno de risas. Camila no dejaba de hablar sobre todos los animales que quería ver, y Elías la seguía con entusiasmo, prometiéndole que verían cada uno de ellos. El zoológico estaba lleno de familias disfrutando del día soleado. Isabel observaba con asombro cómo Elías se transformaba al lado de Camila, olvidando completamente su papel de ejecutivo importante para convertirse en un compañero de aventuras perfecto. Se agachaba para mostrarle detalles que ella podría haber pasado por alto. Le leía las placas informativas con voces divertidas para cada animal e incluso se puso a imitar a un mono, haciendo que la niña se doblara de risa. «Nunca la había visto tan feliz», comentó Isabel mientras Camila observaba fascinada a los pingüinos. Elías la miró con una intensidad que la hizo sonrojar. «Tú también te ves feliz», dijo suavemente. «Deberías sonreír más a menudo. Iluminas todo cuando lo haces». Isabel bajó la mirada, incapaz de sostener esos ojos que parecían ver demasiado. «No siempre hay motivos para sonreír en mi vida». «Lo sé», respondió él, y su mano buscó tímidamente la de ella. «Pero me gustaría darte más razones, si me lo permites». El contacto de sus dedos envió una corriente eléctrica por el brazo de Isabel. No retiró la mano, permitiendo que sus dedos se entrelazaran brevemente antes de que Camila volviera corriendo hacia ellos. «Mami, mami, quiero ver los leones ahora». La tarde transcurrió como un sueño. Comieron helados, visitaron cada recinto de animales
y hasta montaron en el pequeño tren que recorría el zoológico. Isabel no recordaba cuándo había sido la última vez, que se había divertido tanto, que había olvidado por completo sus preocupaciones diarias. Cuando el sol comenzó a ponerse, Camila finalmente mostró signos de cansancio. Elías la levantó en brazos sin esfuerzo, cuando la pequeña empezó a arrastrar los pies. «Creo que hemos agotado a nuestra exploradora», comentó con una sonrisa, mientras la niña apoyaba la cabeza en su hombro, luchando por mantener los ojos abiertos. «Ha sido un día increíble», dijo Isabel mirando con ternura a su hija. «Gracias por todo esto». «El placer ha sido todo mío», respondió Elías, y había tal sinceridad en su voz que Isabel no pudo dudar de él. En el camino de regreso, Camila se quedó dormida en su asiento, abrazando un pequeño león de peluche que Elías había insistido en comprarle a pesar de las protestas de Isabel. «No era necesario gastar en regalos», dijo ella en voz baja para no despertar a la niña. «No es un gasto», respondió Elías sin apartar la vista de la carretera. «Es un recuerdo de un día perfecto». Cuando llegaron al edificio donde vivía Isabel, Elías insistió en cargar a Camila hasta el apartamento. La niña apenas se movió, profundamente dormida después de un día lleno de emociones. En la puerta del apartamento, con Camila en brazos y la luz tenue del pasillo iluminando sus rostros, Elías miró a Isabel con una mezcla de ternura y determinación. «Isabel», dijo en voz baja, «hay algo que necesito decirte». El corazón de Isabel dio un vuelco. ¿Era este el momento en que la ilusión se rompería, donde él revelaría alguna intención oculta o alguna condición para su generosidad? «Te escucho», respondió, preparándose, «para lo peor». «Sé que nos conocemos desde hace poco», comenzó Elías ajustando con cuidado a Camila en sus brazos. «Y probablemente pensarás que estoy loco. Pero en esta semana he sentido más vida, más propósito, más felicidad». Que en los últimos 3 años, Isabel contuvo la respiración, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. «Sé lo de tu esposa», dijo finalmente. «Lo busqué en internet, lo siento mucho». Una sombra de dolor cruzó el rostro de Elías, pero asintió. «Lucía era maravillosa», confirmó. «Y cuando la perdí, pensé que nunca volvería a sentir nada parecido. Me encerré en mi trabajo. Fue en mi mundo de oficinas y contratos, hasta que las vi a ustedes en el metro, luchando contra todo con esa dignidad y esa fuerza». Hizo una pausa, buscando las palabras. «No busco reemplazar a nadie», continuó. «Ni pretendo entrar en sus vidas como si tuviera algún derecho. Solo quiero que sepas que estos días han significado mucho para mí, y que, si me lo permites, me gustaría seguir formando parte de esto, de lo que sea que estamos construyendo». Isabel sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos. Nadie le había hablado así antes, con ese respeto, esa sinceridad, esa vulnerabilidad. «Tengo miedo», confesó en un susurro. «Mi vida ha sido una serie de decepciones y promesas rotas. No sé si puedo confiar. No te pido que confíes de inmediato», respondió Elías. «Solo que me des la oportunidad de demostrarte, día a día, que mis intenciones son sinceras, que lo que siento por ustedes es real». En ese momento, Camila se removió en sus brazos, murmurando algo en sueños. Ambos adultos la miraron con ternura. «Debería acostarla», dijo Isabel extendiendo los brazos para tomar a su hija. Elías la transfirió con cuidado y sus manos se rozaron en el proceso. Se quedaron así un momento, sosteniendo juntos a la niña dormida como una fotografía de lo que podrían ser. «Gracias por este día», dijo Isabel finalmente, retrocediendo con Camila en brazos. «De verdad ha sido especial. ¿Puedo llamarte mañana?», preguntó Elías, y había una vulnerabilidad en su voz que contrastaba con su apariencia segura. Isabel asintió lentamente. «Me gustaría eso». La sonrisa de Elías iluminó el pasillo oscuro. «Descansen bien». Se despidió y tras un momento de duda, se inclinó para besar suavemente la frente de Camila y luego casi rozando la mejilla de Isabel. Fue un contacto breve, apenas perceptible, pero envió una oleada de calor por todo el cuerpo de Isabel.
«Buenas noches, Elías», murmuró, y entró en su apartamento antes de que él pudiera ver el rubor que cubría sus mejillas. Esa noche, mientras acostaba a Camila y guardaba cuidadosamente el león de peluche junto a ella, Isabel se permitió, por primera vez en mucho tiempo, soñar con un futuro diferente. Un futuro donde no estaba sola, cargando el peso del mundo sobre sus hombros. Un futuro donde había espacio para la felicidad, para el amor, para segundas oportunidades. Pero mientras se preparaba para dormir, la duda volvió a instalarse en su corazón. ¿Podía realmente funcionar algo entre dos personas de mundos tan distintos? ¿Qué pensaría la familia de él, sus amigos, sus socios de negocios? ¿Y qué pasaría cuando la novedad se desgastara y él viera realmente lo complicada que era su vida, las limitaciones, las luchas diarias? Con esos pensamientos contradictorios, Isabel se durmió, sosteniendo contra su pecho la tarjeta de Elías, como un talismán entre el miedo y la esperanza. Lo que Isabel no sabía era que, a pocos kilómetros de distancia, en un lujoso penthouse, con vista a la ciudad, Elías también estaba despierto, mirando el dibujo infantil de Camila y las fotos que había tomado ese día en el zoológico. Y por primera vez en 3 años, sentía que las paredes vacías de su elegante prisión podrían volver a convertirse en un hogar. Pero también lo acechaban sus propios miedos. ¿Estaría traicionando la memoria de Lucía al abrir su corazón de nuevo? ¿Sería justo para Isabel y Camila involucrarlas en su complicada vida, con la presión de los medios, las responsabilidades corporativas, las expectativas sociales? Sobre todo, ¿tendría el valor de arriesgarlo todo, incluso su corazón malherido, por esta familia improvisada que había encontrado en el metro un día cualquiera? El destino, mientras tanto, tejía sus hilos invisibles, preparando tanto pruebas como recompensas para los 3 corazones que, sin buscarse, se habían encontrado entre la multitud anónima de la ciudad. El domingo transcurrió para Isabel entre quehaceres domésticos y pensamientos contradictorios. Cada vez que sonaba su teléfono, su corazón daba un vuelco, esperando que fuera Elías. Cuando finalmente llamó, a media tarde, Isabel se sorprendió a sí misma sonriendo al escuchar su voz. «Solo quería asegurarme de que Camila está bien después de nuestro día de aventuras», dijo él. «Está perfecta», respondió Isabel, observando a su hija que jugaba en el pequeño salón, el león de peluche firmemente abrazado contra su pecho. «No ha soltado el león en todo el día. Incluso le ha puesto nombre. Así como lo ha llamado, Elías», respondió Isabel, y no pudo evitar reírse al escuchar el silencio sorprendido al otro lado de la línea. «Dice que es porque es fuerte y bueno como tú». La risa emocionada de Elías calentó algo dentro de Isabel. «Es el mayor cumplido que he recibido jamás», dijo él con sinceridad. Hablaron durante casi 1 hora, sobre todo y nada a la vez. Isabel se sorprendió de lo fácil que resultaba conversar con él, de cómo las diferencias sociales parecían desvanecerse cuando compartían anécdotas, opiniones o simples silencios cómodos. Antes de despedirse, Elías hizo una propuesta que la tomó por sorpresa. «Me gustaría que conocieran mi oficina algún día de esta semana. Podría recogerlas después de la guardería y mostrarles lo que hacemos en Nutritech. A Camila le encantaría ver nuestro laboratorio de pruebas, donde desarrollamos nuevos alimentos». Isabel dudó. Una cosa era encontrarse en el metro o en una cafetería, incluso pasar un día en el zoológico, pero entrar en su mundo, en esos rascacielos de cristal donde ella solo había estado para limpiar, eso era diferente. «No sé si es buena idea», respondió con cautela. «No quiero incomodarte en tu trabajo». «Nunca podrían incomodarme», aseguró Elías. «Al contrario, sería un honor para mí presentarlas a mi equipo». Ante la insistencia genuina en su voz, Isabel finalmente aceptó. «Está bien, quizás el miércoles. Camila sale temprano de la guardería ese día». «Perfecto. La recogeré a las 2». Al colgar, Isabel se quedó mirando el teléfono, preguntándose en qué se estaba metiendo. Una cosa era soñar con cuentos de hadas, y otra muy distinta era intentar vivirlos. Las diferencias entre ellos eran demasiado grandes, los obstáculos demasiado reales. ¿Era el señor Elías
preguntó Camila, interrumpiendo sus pensamientos. Sí, mi amor, respondió Isabel acariciando su cabello. Nos ha invitado a conocer dónde trabaja. Los ojos de Camila se iluminaron con ilusión infantil. ¿Vamos a ir a un edificio grande? De esos que llegan hasta las nubes. Isabel asintió, conmovida por el entusiasmo de su hija. Sí, uno de esos. ¿Y podré ver dónde hace la comida para la gente? Parece que sí. Camila abrazó con más fuerza su león de peluche. Elías es el mejor, ¿verdad, mami? Isabel no supo qué responder. En lugar de ello, besó la frente de su hija y se levantó para preparar la cena, intentando ignorar el cálido sentimiento que se expandía en su pecho cada vez que pensaba en él. El lunes y el martes, la rutina volvió a establecerse. Elías las esperaba en el metro, desayunaban juntos, y luego cada uno se iba a sus respectivas obligaciones. Pero algo había cambiado. Había una familiaridad nueva entre ellos, pequeños gestos que hablaban de una conexión creciente. La mano de Elías rozando casualmente la de Isabel al caminar, la forma en que ella ya no dudaba en compartir sus preocupaciones sobre el futuro de Camila, las miradas prolongadas que intercambiaban cuando la niña estaba distraída. Cuando llegó el miércoles, Isabel se vistió con especial cuidado, eligiendo su único vestido presentable, un sencillo modelo azul que guardaba para ocasiones especiales. Camila estaba tan emocionada que apenas pudo concentrarse en sus actividades de la guardería. A las 2 en punto, Elías las esperaba fuera de Luna, creciente, no con el modesto sedán del fin de semana, sino con un elegante coche negro con chofer. Isabel se detuvo en seco al verlo. «¿Qué es esto?», preguntó repentinamente, consciente de lo fuera de lugar que se sentía. Elías pareció captar su incomodidad de inmediato. «Lo siento», se disculpó. «Es el coche de la empresa. Pensé que sería más cómodo, pero podemos tomar un taxi, si prefieres». Su sincera preocupación por sus sentimientos derritió parte de la aprensión de Isabel. «No, está bien», respondió forzando una sonrisa. «Solo me tomó por sorpresa». Camila, ajena a la tensión, ya corría hacia el automóvil con entusiasmo. «¿Qué coche tan bonito? ¿Es tuyo, señor Elías?» «Es de la empresa», explicó él, abriendo la puerta para ellas. «Pero hoy es todo nuestro». El trayecto hasta la sede de Nutritech fue breve pero impresionante. El edificio se alzaba majestuoso en el centro financiero de la ciudad, todo cristal y acero que brillaba bajo el sol de la tarde. «Es enorme», susurró Camila, con la boca abierta de asombro. Isabel sentía un nudo en el estómago. Había limpiado edificios como este durante años, siempre invisible para los ejecutivos que pasaban a su lado sin mirarla, y ahora estaba entrando por la puerta principal, acompañada por el CEO. Nada más cruzar las puertas de cristal, Isabel notó las miradas. Recepcionistas, guardias de seguridad, empleados que pasaban por el vestíbulo, todos observaban con curiosidad al trío que formaban. Elías, sin embargo, parecía ajeno a la atención, o quizás estaba acostumbrado a ella. «Bienvenidas a Nutritech», dijo con orgullo, guiándolas hacia los ascensores. «Primero les mostraré mi oficina y luego iremos al laboratorio. Tengo una sorpresa especial preparada». En el ascensor, Isabel sintió que su ansiedad aumentaba con cada piso que subían. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Qué pensaría la gente? Seguramente todos asumirían lo peor, que era una cazafortunas o algo peor. «¿Estás bien?», preguntó Elías en voz baja, notando su tensión. «Sí», mintió Isabel, solo un poco impresionada. La oficina de Elías ocupaba una esquina privilegiada del piso 30. Era espaciosa y elegante, con grandes ventanales que ofrecían una vista espectacular de la ciudad. Pero lo que más sorprendió a Isabel fue lo personal que resultaba el espacio. Había fotografías, libros, incluso pequeñas plantas. No era la oficina fría y corporativa que había imaginado. «Mami, mira», exclamó Camila señalando algo en la pared. Isabel se acercó y se quedó sin aliento. Allí, enmarcado con cuidado, estaba el dibujo que Camila había hecho para Elías, no escondido en un cajón, sino expuesto prominentemente, junto a lo que parecían importantes premios y reconocimientos.
Les dije que era un tesoro para mí, comentó Elías, observando su reacción. Antes de que Isabel pudiera responder, la puerta de la oficina se abrió y entró una mujer elegante de mediana edad, vestida con un impecable traje sastre y expresión de sorpresa mal disimulada. «Elías, no sabía que tenías visitas», dijo evaluando a Isabel y Camila con una mirada rápida pero penetrante. «Mariana, qué oportuna», respondió Elías con una sonrisa. «Te presento a Isabel Mena y a su hija Camila». «Isabel Camila, ella es Mariana Robledo, mi hermana y directora de operaciones de Nutritec», la hermana de Elías. Isabel sintió que su corazón se aceleraba. No estaba preparada para conocer a su familia tan pronto. «Encantada», dijo, extendiendo la mano con timidez. Mariana estrechó su mano brevemente, con una sonrisa educada pero reservada. «Igualmente», respondió, y luego se dirigió a Camila con más calidez. «Hola, pequeña, ¿te está gustando la oficina?» «Es muy grande», exclamó la niña. «Y el dibujo que le hice al señor Elías está en la pared». Mariana miró el dibujo y luego a su hermano, con una expresión que Isabel no supo interpretar. «Ya veo», dijo finalmente. «Elías, ¿podemos hablar un momento en privado?» Elías pareció contrariado, pero asintió. «Por supuesto. Isabel, ¿les importaría esperar un momento? Pueden disfrutar de la vista mientras tanto». «No tardaré». Isabel asintió intentando ocultar su incomodidad. Mientras Elías y su hermana salían a la antesala, Isabel se acercó instintivamente a la puerta, sin poder evitar escuchar la conversación en voz baja, pero intensa. «¿Qué estás haciendo, Elías?» La voz de Mariana sonaba preocupada. «¿Quiénes son realmente estas personas?» «Son exactamente quienes te he dicho», respondió Elías con firmeza. «Isabel y su hija Camila». «¿Y cómo las conociste? ¿De dónde han salido?» «Las conocí en el metro. Hubo un accidente con la comida de la niña. Las invité a desayunar y simplemente conectamos». Hubo un silencio breve. «Elías, ¿sabes qué? Solo quiero lo mejor para ti», continuó Mariana en tono más suave. «Has pasado por tanto desde lo de Lucía. Solo me preocupa que estés confundiendo las cosas. Esta mujer tiene una hija, una vida complicada. ¿Estás seguro de que no? ¿Estás simplemente intentando llenar el vacío que dejó Lucía o buscando la familia que no pudieron tener?» «No es así». La voz de Elías sonaba dolida pero firme. «Sé perfectamente lo que siento, Mariana, y por primera vez en 3 años siento que estoy vivo de nuevo». «Apenas las conoces», insistió su hermana, «y son de un mundo completamente diferente al nuestro. ¿Has pensado en las complicaciones, en lo que dirá la junta directiva, los accionistas, en cómo lo usará la prensa?» «No me importa nada de eso», respondió Elías, «y te agradecería que las trataras con respeto. Son mis invitadas y son importantes para mí». Isabel retrocedió de la puerta, sintiendo un nudo en la garganta. Las palabras de Mariana habían dado voz a todos sus propios temores, a todas las dudas que la atormentaban desde que Elías entró en sus vidas. «Mami, ¿estás triste?», preguntó Camila, tomando su mano. Isabel se forzó a sonreír. «No, mi amor, solo estoy pensando». En ese momento Elías regresó a la oficina, solo. Su expresión era una mezcla de disculpa y determinación. «Lamento la interrupción», dijo. «Mariana tenía que atender un asunto urgente. ¿Continuamos con nuestro recorrido?» Isabel asintió, aunque una parte de ella quería tomar a Camila y salir corriendo de allí. Pero la expresión ilusionada de su hija la detuvo. No podía privarla de esta experiencia solo porque ella se sintiera insegura. El recorrido por Nutritec resultó ser fascinante, incluso para Isabel. Elías les mostró los laboratorios donde desarrollaban nuevos alimentos, las salas de pruebas, incluso la cocina experimental, donde los chefs perfeccionaban recetas nutritivas y económicas. En cada departamento, presentaba a Isabel y Camila con orgullo, sin la menor señal de vergüenza o duda. La mayoría de los empleados reaccionaban con amabilidad, aunque Isabel podía sentir la curiosidad en sus miradas. Algunos, especialmente los ejecutivos de mayor rango, mostraban la misma reserva que Mariana, evaluándola con ojos críticos que parecían decir:
¿Qué hace una mujer como ella con nuestro CEO? La sorpresa especial resultó ser un taller de cocina infantil que Elías había organizado solo para Camila. En una sala brillante y colorida, varios chefs y nutricionistas esperaban para enseñarle a la niña a preparar deliciosas golosinas saludables. «Mira, mami», exclamaba Camila mientras decoraba galletas de avena con frutas. «Estoy cocinando como un chef de verdad». La alegría de su hija era contagiosa, y por un momento, Isabel olvidó sus preocupaciones, concentrándose en capturar mentalmente cada detalle de esa sonrisa que tan raramente podía proporcionarle. Mientras Camila estaba ocupada con los chefs, Elías se acercó a Isabel, que observaba desde un lado de la sala. «¿Te está gustando el recorrido?», preguntó con un toque de nerviosismo inusual en él. «Es impresionante», respondió ella con sinceridad. «Lo que haces aquí es realmente importante». Elías sonrió, pero había una sombra de preocupación en sus ojos. «Isabel, sobre lo que pasó antes con mi hermana, no tienes que explicar nada», lo interrumpió ella. «Entiendo perfectamente su preocupación. En su lugar, yo sentiría lo mismo». «No». Elías tomó suavemente su mano. «No entiendes. Mariana solo está siendo protectora. Ha visto lo que sufrí cuando perdí a Lucía. Pero lo que no comprende todavía es que desde que las conocí a ti y a Camila, algo ha cambiado en mí. Me siento completo de nuevo». Isabel sintió que su corazón se aceleraba ante la intensidad de su mirada. «Elías, seamos realistas», dijo, en voz baja. «Mira todo esto», hizo un gesto abarcando el edificio. «Y luego piensa en mi apartamento, en mi trabajo, en mi vida. Somos de mundos diferentes. Tu hermana tiene razón. ¿Qué pensarán tus socios, tus amigos? ¿Qué dirá la gente cuando te vean con la mujer que limpia oficinas?» «No me importa lo que piensen», respondió Elías con firmeza. «Lo único que me importa es lo que tú piensas, lo que tú sientes». Antes de que Isabel pudiera responder, una voz masculina los interrumpió. «Elías Robledo, por fin te encuentro». Ambos se volvieron para ver a un hombre de unos 60 años, elegantemente vestido, que los observaba desde la puerta con expresión severa. «Padre», dijo Elías, y la sorpresa en su voz era evidente. «No sabía que vendrías hoy». Isabel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Su padre? Esto era demasiado, demasiado pronto. «Evidentemente», respondió el hombre, avanzando hacia ellos. «Mariana me llamó. Dijo que debía venir inmediatamente». Sus ojos se posaron en Isabel, evaluándola de pies a cabeza con una frialdad que la hizo sentir completamente desnuda. «Tú debes ser la mujer del metro», dijo, sin molestarse en ocultar su desdén. «Isabel, ¿verdad?» «Padre, por favor», intervino Elías con un tono de advertencia. «Isabel es mi invitada. Te agradecería que la trataras con respeto». El hombre ignoró a su hijo, manteniendo su mirada fija en Isabel. «¿Sabes quiénes somos los Robledo, jovencita?», preguntó. 3 generaciones construyendo un imperio, un apellido respetado en todo el país. Y mi hijo es la cabeza visible de todo esto». «Padre, basta». La voz de Elías se había endurecido. «No, Elías, es hora de que alguien hable con claridad». El hombre finalmente miró a su hijo. «Ya pasé por esto una vez, cuando insististe en casarte con Lucía a pesar de que venía de una familia de clase media. Al menos ella tenía educación universitaria, modales, conexiones. Pero esto…» hizo un gesto despectivo hacia Isabel. «Esto es demasiado». Isabel sentía que cada palabra era una bofetada. Quería desaparecer, huir de allí con Camila y no mirar atrás. Pero estaba paralizada, incapaz de moverse. «Te exijo que te disculpes inmediatamente», dijo Elías, y había una furia contenida en su voz que Isabel nunca había escuchado antes. Su padre pareció sorprendido por su firmeza. «Hijo, solo intento protegerte». Su tono se suavizó ligeramente. «¿No ves que esta mujer probablemente solo esté interesada en tu dinero? ¿En la posición que le puedes dar a ella y a su hija?» Eso fue demasiado para Isabel. Encontró su voz finalmente, aunque temblaba de indignación.
Usted no sabe nada sobre mí, dijo irguiéndose lo más que pudo, ni sobre mis intenciones. He trabajado honestamente toda mi vida para mantener a mi hija, sin pedir nada a nadie. Y no necesito su dinero ni su apellido. Se volvió hacia Elías con lágrimas contenidas en los ojos. Creo que deberíamos irnos. Antes de que Elías pudiera responder, Camila vino corriendo desde la mesa de cocina, ajena al drama que se desarrollaba. «Mami, señor Elías, miren lo que hice», exclamó mostrando orgullosa una bandeja de galletas decoradas. El padre de Elías miró a la niña con sorpresa, como si no hubiera notado su presencia hasta ese momento. Algo en su expresión cambió sutilmente. «¿Esta es tu hija?», preguntó a Isabel en un tono diferente. «Sí», respondió ella secamente. «Camila, mi amor, tenemos que irnos. Pero mami, quiero mostrarle mis galletas al señor Elías», protestó la niña. Elías se agachó a su altura, intentando mantener una sonrisa para no alarmarla. «Son preciosas, Camila», dijo con ternura. «Las mejores galletas que he visto nunca». La niña sonrió, pero luego miró al hombre mayor con curiosidad. «¿Quién es usted?», preguntó con la franqueza propia de los niños. Un silencio incómodo se instaló en la sala. Fue Elías quien finalmente respondió. «Es mi papá, Camila». Los ojos de la niña se abrieron con interés. «¿Su papá? ¿Entonces es como el abuelo del señor León Elías?», preguntó, refiriéndose a su peluche. A pesar de la tensión, Elías no pudo evitar sonreír. «Supongo que sí». Camila se acercó al hombre con confianza, ofreciéndole una de sus galletas. «Tome, para usted. Las hice yo misma». El gesto inocente pareció descolocar al patriarca Robledo. Miró la galleta, luego a la niña que le sonreía sin miedo ni prejuicio, y finalmente a su hijo. Algo indescifrable cruzó su rostro. «Gracias», dijo finalmente, tomando la galleta con cierta torpeza. Ese pequeño intercambio dio a Isabel el tiempo necesario para recuperar la compostura. «Camila, recoge tus cosas», dijo con firmeza. «Debemos irnos ya». «Pero mami». Ahora Camila, la niña, captando finalmente la tensión en la voz de su madre, asintió y fue a buscar su mochila, despidiéndose con una sonrisa de los chefs que la habían ayudado. «Isabel, por favor, no te vayas así», pidió Elías, la desesperación clara en su voz. «Mi padre no habla por mí». «Lo sé», respondió ella en voz baja, «pero tiene razón en una cosa. Somos de mundos diferentes. Esto nunca podría funcionar. No digas eso». Elías intentó tomar su mano, pero ella la retiró. «Dame una oportunidad de demostrarte que estás equivocada». El padre de Elías observaba el intercambio en silencio, con una expresión indescifrable. Camila regresó con su mochila y algunas galletas envueltas en una servilleta. «Estoy lista, mami». Isabel asintió y tomó la mano de su hija. «Gracias por todo, Elías», dijo con toda la dignidad que pudo reunir. «Ha sido una experiencia maravillosa». «Para Camila, Isabel, por favor», suplicó Elías. «Al menos déjame llevarlas a casa». «No es necesario», respondió ella. «Tomaremos un taxi». Y sin mirar atrás se dirigió hacia la salida, consciente de las miradas que la seguían, de los murmullos de los empleados que habían presenciado parte de la escena, del dolor en los ojos de Elías. «Mami, ¿por qué nos vamos tan rápido?», preguntó Camila mientras esperaban el ascensor. «No me he despedido bien del señor Elías». Isabel luchaba por contener las lágrimas. «A veces, mi amor, es mejor despedirse rápido». El viaje en taxi de regreso a casa fue silencioso. Isabel miraba por la ventanilla, viendo cómo los rascacielos daban paso gradualmente a barrios más modestos, a su realidad. Camila, cansada por las emociones del día, se quedó dormida con la cabeza en su regazo. Al llegar a su apartamento, Isabel acostó a su hija y luego se derrumbó en el pequeño sofá, permitiéndose finalmente llorar. Todas las ilusiones, todos los sueños que había comenzado a acariciar, se habían desvanecido en un instante, destrozados por la cruel realidad de las diferencias sociales, de los prejuicios, de las expectativas familiares. Su teléfono comenzó a sonar. Era Elías.
Lo dejó sonar hasta que la llamada se cortó. Volvió a sonar. Y otra vez. Y otra. Finalmente, llegó un mensaje. Isabel, por favor, contesta. Necesito hablar contigo. Lo que dijo mi padre no tiene nada que ver con lo que yo siento. Te lo suplico. Dame una oportunidad de explicarte. Isabel miró el mensaje durante largo rato. Quería responder. Quería creer que era posible superar todas esas barreras. Pero la voz de la razón, la misma que la había mantenido a flote todos estos años, le decía que era mejor cortar por lo sano, antes de que el dolor fuera mayor. Con dedos temblorosos, escribió: Lo siento, Elías. Tu padre tiene razón. Pertenecemos a mundos diferentes. Gracias por los momentos felices que le diste a Camila. Por favor, no nos busques más. Envió el mensaje y luego apagó el teléfono, incapaz de soportar la idea de recibir una respuesta. Esa noche, abrazada a la almohada, Isabel lloró como no lo hacía desde que el padre de Camila las abandonó. Lloró por lo que pudo ser y no sería, por el sueño al que se había permitido creer, por el corazón que había comenzado a abrirse solo para volver a cerrarse bruscamente. Mientras tanto, en su lujoso penthouse, Elías miraba el mensaje de Isabel una y otra vez, con una botella de whisky medio vacía a su lado. El teléfono sonó, mostrando la foto de su hermana en la pantalla. Lo ignoró. Sobre la mesa de centro, el dibujo de Camila parecía mirarlo, recordándole lo que había encontrado y perdido en tan poco tiempo. Con determinación, tomó su teléfono y marcó otro número. Antonio, dijo cuando respondieron. Necesito que me consigas una dirección. Al día siguiente, Isabel se despertó con los ojos hinchados y una decisión tomada. No podía seguir en la misma ciudad, viendo a Elías en cada esquina, temiendo encontrárselo en el metro o cerca de la guardería de Camila. Necesitaba un nuevo comienzo lejos de allí. Recordó entonces algo que había ignorado semanas atrás: una oferta de trabajo en otra ciudad. Una amiga de la época del colegio le había comentado que la empresa de 1900 limpieza donde trabajaba buscaba supervisoras. El sueldo era mejor, las condiciones también, y venía con un pequeño apartamento incluido para los empleados que se trasladaban. Con manos temblorosas, buscó el número de su amiga. Era hora de cambiar de aires, de proteger su corazón y el de Camila antes de que fuera demasiado tarde. Lo que Isabel no sabía era que, en ese mismo momento, Elías Robledo estaba en la oficina de recursos humanos de Nutritech, revisando un currículum tras otro, buscando a una persona muy específica: Isabel Mena, la mujer que limpiaba sus oficinas y que había limpiado también, sin saberlo, el polvo de tristeza que cubría su corazón desde hacía 3 años. El destino había unido sus caminos una vez. ¿Sería capaz de separarlos para siempre? Isabel despertó temprano esa mañana con una mezcla de determinación y tristeza en el corazón. La llamada a su amiga Carmen había dado resultado. El puesto de supervisora en la empresa de limpieza de la ciudad vecina seguía disponible, y después de enviar su currículum y tener una entrevista telefónica, le habían ofrecido el trabajo de inmediato. «Tienes que estar aquí en una semana», le había dicho el gerente. «El apartamento estará listo para ti y tu niña. Una semana, 7 días para empacar sus pocas pertenencias, avisar a la guardería de Camila, despedirse de los vecinos que las habían apoyado durante años, 7 días para arrancar de raíz la vida que habían construido y comenzar de nuevo, lejos de los recuerdos, lejos de Elías». Mientras preparaba el desayuno, Isabel intentaba encontrar las palabras para explicarle a Camila que se mudarían. ¿Cómo decirle a una niña de 5 años que debían abandonar el único hogar que había conocido? ¿Cómo explicarle que no volvería a ver al hombre que había entrado en sus vidas como un rayo de luz? «Buenos días, mami». La voz somnolienta de Camila interrumpió sus pensamientos. Isabel se volvió hacia ella con una sonrisa forzada. «Buenos días, mi amor. ¿Dormiste bien?» Camila asintió, abrazando a su león de peluche como cada mañana, desde que Elías se lo regaló. «Soñé con el señor Elías», dijo la niña mientras se sentaba a la mesa. «Estábamos en un parque grande y él me enseñaba a andar en bicicleta.
El corazón de Isabel se encogió. Incluso en sueños, Elías se había convertido en una figura paterna para Camila. «Mi amor», comenzó sentándose frente a ella, «tengo una noticia importante que darte». Los grandes ojos de Camila la miraron expectantes. «¿El señor Elías va a venir hoy?» «No, Cami, no es eso». Isabel tomó aire. «Me han ofrecido un trabajo mejor en otra ciudad. Tendremos un apartamento nuevo y tú irás a una escuela mejor. ¿No es emocionante?» La niña frunció el ceño procesando la información. «¿Y el señor Elías vendrá con nosotras?» Isabel negó con la cabeza, incapaz de mantener la mirada de su hija. «No, mi amor. El señor Elías tiene su trabajo y su vida aquí. Nosotras empezaremos una nueva vida solo tú y yo, como siempre ha sido». Los ojos de Camila se llenaron de lágrimas. «Pero yo no quiero irme. Quiero quedarme con el señor Elías. Él dijo que nos cuidaría siempre. Camila, escúchame». Isabel tomó las pequeñas manos de su hija entre las suyas. «A veces, los adultos hacemos promesas que no podemos cumplir. No porque no queramos, sino porque la vida es complicada. El señor Elías es una persona muy importante, con una familia muy diferente a la nuestra. Nosotras debemos seguir nuestro camino». «No». Camila retiró sus manos con fuerza. «Quiero ver al señor Elías, él nos quiere, me lo dijo». Isabel sintió que su propia resolución flaqueaba ante el dolor de su hija. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿O estaba huyendo por miedo, por orgullo herido? «Lo siento, mi amor», dijo finalmente. «La decisión está tomada. Nos iremos el domingo». Camila se levantó de la mesa, corrió a su habitación y cerró la puerta. Isabel podía escuchar sus sollozos ahogados. Se quedó sentada, con la cabeza entre las manos, preguntándose si el precio de proteger su corazón era demasiado alto, si significaba romper el de su hija. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Elías Robledo estaba sentado en su oficina, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño y una determinación férrea en la mirada. Sobre su escritorio había una carpeta con el logotipo del Departamento de Recursos Humanos. «Señor Robledo». La voz de su asistente sonó por el intercomunicador. «Su padre y su hermana están aquí. Insisten en verlo». Elías suspiró. Desde la desastrosa visita de Isabel y Camila, había evitado a su familia, negándose a atender sus llamadas o responder sus mensajes. «Hazlos pasar», dijo finalmente. La puerta se abrió y entraron Mariana y Alfonso Robledo. Su padre parecía haber envejecido años en apenas unos días. «Hijo», comenzó Alfonso con un tono sorprendentemente suave. «Tenemos que hablar». «No hay nada que hablar», respondió Elías fríamente. «Fuiste muy claro sobre tus sentimientos hacia Isabel y Camila». «Precisamente por eso estamos aquí», intervino Mariana. «Para disculparnos». Elías levantó la mirada, sorprendido por primera vez. «¿Disculparse?» Su padre se sentó pesadamente en una de las sillas frente al escritorio. «Fui un viejo arrogante y prejuicioso», admitió con dificultad. «Juzgué a esa mujer sin conocerla, basándome solo en apariencias, pero esa niña se detuvo, como si las palabras le costaran un esfuerzo físico. Esa niña me miró sin miedo, sin prejuicios, y me ofreció algo que había hecho con sus propias manos. Y vi en ella la misma generosidad, la misma pureza que siempre admiré en ti». Elías observaba a su padre con asombro. En sus 65 años de vida, Alfonso Robledo nunca había admitido estar equivocado. «Después de que se fueron», continuó Mariana, «tuve una larga conversación con papá. Le conté cómo te hemos visto cambiar estas últimas semanas, cómo has vuelto a sonreír, a tener ese brillo en los ojos que perdiste cuando Lucía falleció. Y me di cuenta», añadió Alfonso, «de que mi propio miedo al qué dirán casi destruye la posibilidad de verte feliz nuevamente. Me avergüenzo de mi comportamiento, hijo, y quisiera tener la oportunidad de disculparme personalmente con Isabel y su hija». Elías sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Nunca había esperado este cambio en su padre, este reconocimiento de su error. «Me temo que es demasiado tarde», dijo con amargura. «Isabel no quiere saber nada de mí, ni siquiera responde mis llamadas o mensajes». «¿Y te vas a rendir así de fácil?»,
preguntó Mariana con una sonrisa desafiante. ¿Dónde está mi hermano, el que nunca acepta un no por respuesta? Elías señaló la carpeta sobre su escritorio. He estado tratando de localizarla a través de la empresa de limpieza que presta servicios aquí, pero nadie parece tener su dirección exacta o su número personal. Es como si hubiera desaparecido. ¿Has intentado ir a la guardería de la niña?, sugirió su padre. Fui ayer, pero me dijeron que no podían dar información sobre sus alumnos a personas que no fueran familiares directos. Hijo, Alfonso se inclinó hacia adelante. Si realmente amas a esa mujer y a su hija, tienes que luchar por ellas. Y esta vez, toda la familia Robledo estará a tu lado. Elías miró a su padre y a su hermana, sintiendo por primera vez en días un rayo de esperanza. Tengo una idea, dijo Mariana de repente. ¿Recuerdas que mamá siempre decía que cuando el destino une dos almas, siempre deja un hilo invisible para que se reencuentren? Elías asintió, recordando las historias románticas que su madre les contaba de niños. Pues bien, continuó Mariana, ¿dónde conociste a Isabel y Camila? En 1907, el metro, respondió Elías comenzando a entender. En la línea azul a las 7:05 de la mañana. Entonces ya sabes dónde debes estar mañana a esa hora, sonrió Mariana. Por primera vez en días, Elías Robledo sonrió con verdadera esperanza. A la mañana siguiente, Isabel se preparaba para un nuevo día de trabajo, el penúltimo antes de su partida. Había pasado una noche terrible, con Camila llorando hasta quedarse dormida, suplicándole que no se fueran, que le permitiera despedirse al menos de Elías. Solo el metro y después a la guardería, murmuró para sí misma, repitiendo la rutina de siempre como un mantra. Luego al trabajo, un día a la vez. Camila estaba inusualmente silenciosa mientras se vestía, su carita normalmente alegre, ahora sombría y resignada. Sostenía su león de peluche con más fuerza que nunca, como si temiera que también se lo fueran a quitar. ¿Lista, mi amor?, preguntó Isabel intentando sonar animada. Camila asintió sin hablar. Juntas salieron del apartamento, caminaron hasta la estación y esperaron el metro en silencio. Cuando el tren llegó, subieron mecánicamente, Isabel sosteniendo firmemente la mano de su hija. El vagón estaba lleno como siempre. Isabel mantuvo la mirada baja, temiendo irracionalmente encontrarse con Elías, aunque sabía que era imposible. Él nunca tomaría el metro a esta hora después de lo sucedido. Probablemente estaría en su lujosa oficina, olvidándose ya de la mujer de la limpieza y su hija, que habían interrumpido brevemente su vida. Estaba tan sumida en sus pensamientos que no notó el movimiento a su alrededor, ni los murmullos de los pasajeros, ni cómo la gente comenzaba a apartarse, abriendo un pasillo improvisado en medio del vagón abarrotado. Fue Camila quien lo vio primero. «Mami, mira», exclamó tirando de su mano con fuerza. «Es el señor Elías». Isabel levantó la vista incrédula y allí estaba él. Allí estaba Elías Robledo, de pie en medio del vagón, vestido no con su habitual traje elegante, sino con jeans y una camisa sencilla, sosteniendo un ramo de flores silvestres y mirándola con una mezcla de esperanza y temor. «Isabel», dijo simplemente, y su nombre en sus labios sonaba como una oración. La gente a su alrededor observaba la escena con curiosidad, algunos incluso grabando con sus teléfonos, reconociendo al famoso empresario. «¿Qué haces aquí?», preguntó Isabel, sintiendo que su corazón se aceleraba traicionando su resolución. «Estoy donde todo comenzó», respondió Elías dando un paso hacia ella. «Donde el destino decidió que nuestros caminos se cruzaran». Camila soltó la mano de su madre y corrió hacia Elías, quien se agachó para recibirla en sus brazos. «Sabía que vendría», exclamó la niña abrazándolo con fuerza. «Se lo dije a mami». Elías la abrazó con ternura y luego, con Camila aún en brazos, se acercó a Isabel. «No contestabas mis llamadas ni mis mensajes», dijo. «No me dejaste explicarte, no me diste la oportunidad de decirte lo que realmente siento». Isabel sentía todas las miradas sobre ella, pero por primera vez no le importó. «No hay nada que explicar», respondió con voz temblorosa.
Tu padre tenía razón. Somos de mundos diferentes. Nunca funcionaría. Mi padre estaba equivocado, afirmó Elías con firmeza. Y él mismo lo ha reconocido. Quiere conocerte de verdad, conocer a Camila. Toda mi familia quiere hacerlo. Isabel lo miró con incredulidad. ¿Tu padre dijo eso? Elías asintió, y luego, para sorpresa de Isabel, sacó su teléfono y mostró un video. En la pantalla apareció Alfonso Robledo, con una expresión solemne pero sincera. Isabel, no nos conocemos. Realmente, decía el patriarca en el video, pero quiero pedirte perdón por mi comportamiento el otro día. Juzgué sin conocer, hablé sin pensar. Mi hijo ha cambiado desde que las conoció a ti y a tu hija. Ha vuelto a ser el hombre que era antes de perder a Lucía. Por favor, dale una oportunidad de explicarse. Y si decides hacerlo, me gustaría invitarlas a ambas a cenar en nuestra casa, para conocerlas como debía haberlo hecho desde el principio. Isabel miró la pantalla, luego a Elías, sin palabras. No es solo mi padre, continuó él, es toda mi familia. Mariana también quiere disculparse. Todos quieren conocerte, conocer a la mujer que me devolvió las ganas de vivir. El metro se detuvo en una estación, pero nadie pareció moverse. Todos estaban pendientes del drama que se desarrollaba ante sus ojos. Elías, yo, Isabel, no sabía qué decir. He aceptado un trabajo en otra ciudad. Nos vamos el domingo. El rostro de Elías mostró sorpresa y luego determinación. ¿Es eso lo que realmente quieres? ¿Irte a empezar de nuevo lejos de aquí? Preguntó y luego, bajando la voz para que solo ella pudiera oírlo. ¿Lejos de mí? Isabel sentía que las lágrimas amenazaban con derramarse. Tengo miedo, confesó en un susurro. Miedo. Ha de creer, de confiar, de que un día despiertes y te des cuenta de que cometiste un error al elegir a alguien como yo. Elías dejó a Camila en el suelo con suavidad y tomó las manos de Isabel entre las suyas. Isabel Mena, dijo con voz clara, lo suficientemente alta para que todos en el vagón pudieran oírlo. No me importa que limpies oficinas o que dirijas una multinacional. No me importa dónde vivas o cuánto dinero tengas en el banco. Me importa tu corazón, tu fuerza, tu dignidad. Me importa cómo cuidas a Camila, cómo enfrentas cada día con valentía. Me importa la forma en que me miras cuando crees que no me doy cuenta. Un murmullo recorrió el vagón. Algunas mujeres suspiraban, conmovidas. No te estoy pidiendo que cambies tu vida por mí, continuó Elías. Te estoy pidiendo que me permitas ser parte de ella tal como es, que me dejes caminar a tu lado, aprender de ti, crecer contigo y con Camila. Se llevó las manos de Isabel a los labios y las besó con reverencia. Porque te amo, Isabel, te amo a ti y amo a Camila. Y si me das la oportunidad, pasaré cada día del resto de mi vida demostrándotelo. El vagón entero quedó en silencio, esperando la respuesta de Isabel. Camila miraba a su madre con ojos suplicantes, aferrándose a su león de peluche. Isabel sentía que el mundo se detenía a su alrededor. Todas sus defensas, todos sus miedos, todas sus dudas parecían derretirse ante la mirada sincera de Elías, ante sus palabras que resonaban con una verdad imposible de negar. Yo también te amo, susurró finalmente, y fue como si una represa se rompiera dentro de ella. Te amo desde que limpiaste la lonchera de Camila con tu pañuelo caro, sin importarte ensuciarlo. Te amo por cómo la miras, por cómo me miras a mí. Pero tengo tanto miedo. Elías soltó una de sus manos para secar una lágrima que rodaba por la mejilla de Isabel. El miedo es natural, dijo con ternura. Yo también tengo miedo. Miedo de no ser suficiente, de no saber cómo ser un buen padre para Camila, de cometer errores. Pero quiero intentarlo. Quiero que lo intentemos juntos. Camila, que había estado observando en silencio, intervino de repente. ¿Eso significa que no nos vamos a ir? ¿Que el señor Elías se quedará con nosotras? Isabel miró a su hija, luego a Elías y finalmente a todos los pasajeros que observaban expectantes. Era como si el universo entero contuviera la respiración, esperando su respuesta.
En ese momento el conductor anunció la siguiente parada: Estación Luna Creciente, la guardería de Camila. «Esta es nuestra parada», dijo Isabel como si despertara de un sueño. Elías pareció momentáneamente descolocado, temiendo que fuera una forma de evadir su declaración. «¿Puedo acompañarlas?», preguntó con cautela. Isabel sonrió por primera vez, una sonrisa que iluminó todo su rostro. «Siempre», respondió simplemente. Los tres bajaron del metro juntos, entre aplausos y vítores de los pasajeros que habían presenciado la escena. Camila iba en medio, sosteniendo las manos de ambos adultos, saltando de alegría. Ya en el andén, lejos de las miradas curiosas, Elías se detuvo y miró a Isabel a los ojos. «¿Eso es un sí?», preguntó, aún inseguro. «¿Nos darás una oportunidad?». Isabel respiró hondo, dejando ir los últimos rastros de miedo. «Es un sí», confirmó. «Pero necesito que entiendas algo. No quiero tu dinero. No quiero que nos mantengas. Quiero seguir trabajando, ser independiente, enseñarle a Camila el valor del esfuerzo». Elías asintió con respeto. «No esperaría menos de ti, pero tengo una propuesta. Nutritec está desarrollando un programa de guarderías para los hijos de empleados con bajos recursos. Necesitamos a alguien que lo supervise, alguien que entienda las necesidades reales de las madres trabajadoras». Isabel lo miró con sospecha. «¿Estás creando un puesto para mí?». «No», respondió Elías con honestidad. «El proyecto ya existía, pero no encontrábamos a la persona adecuada. Tú eres perfecta para ello. Conoces ambos mundos. Tienes experiencia como madre soltera trabajadora y nadie sería más apasionada que tú en asegurarse de que esos niños reciban lo mejor». Isabel consideró la propuesta. No era caridad, era un reconocimiento de sus capacidades, de su experiencia de vida. «Lo pensaré», dijo finalmente. «Pero ahora Camila tiene que entrar a la guardería o llegará tarde». Camila, que había estado escuchando atentamente, tiró de la mano de Elías. «¿Vendrás a recogerme hoy?», preguntó con esperanza. Elías miró a Isabel pidiendo permiso silenciosamente. «Si tu mamá está de acuerdo, me encantaría». Isabel asintió, y la sonrisa de Camila fue como el sol saliendo después de una tormenta. «Sí», exclamó la niña. «Y podemos ir a comer helado». Elías se agachó para quedar a su altura. «Primero la tarea, luego el helado», dijo con firmeza paternal. «¿De acuerdo?». «De acuerdo», aceptó Camila, sorprendiendo a Isabel con su rápida aceptación de la autoridad de Elías. Después de dejar a Camila en su clase, Isabel y Elías caminaron juntos hacia la salida de la guardería. Había tanto que decir, tantas cosas que aclarar, tantos planes que hacer. «¿De verdad tu padre quiere conocernos?», preguntó Isabel, aún incrédula. «No solo quiere conocerlas», respondió Elías. «Está ansioso por hacerlo. Creo que Camila lo conquistó con esa simple galleta. Le recordó a mi madre, que siempre decía que el amor se expresa mejor a través de pequeños gestos». Isabel sonrió, pensando en lo extraño que era el destino, en cómo un accidente con una lonchera en el metro había cambiado completamente el curso de sus vidas. «Tengo que ir a trabajar», dijo consciente de la hora. «Mi último día en la empresa de limpieza». Elías asintió, respetando su compromiso. «Te recogeré cuando salgas», prometió. «Y luego, si te parece bien, podríamos ir a cenar los tres. Hay muchas cosas que planear». «¿Planear?», preguntó Isabel, alzando una ceja. Elías sonrió con ternura. «Nuestro futuro, Isabel. Un futuro que, si tú quieres, podríamos construir juntos». Y allí, frente a la guardería Luna Creciente, bajo el sol de la mañana, Elías Robledo se inclinó y besó suavemente los labios de Isabel Mena. Un beso simple, tierno, lleno de promesas, el primero de muchos que vendrían. «Hasta la tarde», susurró Isabel contra sus labios cuando se separaron. «Hasta siempre», respondió Elías con una certeza en su voz que hizo que Isabel creyera, por primera vez en mucho tiempo, que los finales felices no solo existían en los cuentos de hadas. 6 meses después,
En un parque lleno de flores primaverales, Camila corría feliz persiguiendo mariposas. Sentados en un banco cercano, Isabel y Elías la observaban con amor. ¿Estás segura de esto?, preguntó Elías, sosteniendo la mano de Isabel donde brillaba un sencillo pero elegante anillo de compromiso. Isabel miró la casa frente al parque, una hermosa construcción de 2 pisos con un jardín amplio, a mitad de camino, entre el barrio donde ella había vivido y la zona elegante donde Elías tenía su penthouse. Completamente, respondió con seguridad. Es perfecta para los 3. Elías sonrió apretando suavemente su mano. Pronto seremos 4, recordó, mirando con ternura el vientre de Isabel, donde una pequeña curva comenzaba a ser visible. Isabel puso su mano libre sobre su abdomen, sintiendo la nueva vida que crecía dentro de ella. Una vida creada con amor, un hermano o hermana para Camila, un símbolo de su unión. ¿Crees que será niño o niña?, preguntó Elías como lo hacía cada día. No importa, respondió. A Isabel. Lo que importa es que será amado. Desde la distancia, Camila los llamó. Mami, papi, vengan a ver la mariposa que encontré, papi. La palabra aún emocionaba a Elías cada vez que la escuchaba. La adopción oficial estaba en proceso, pero en el corazón de Camila, él ya era su padre en todos los sentidos. Se levantaron juntos y caminaron hacia la niña, que los esperaba con una sonrisa radiante. Isabel, ahora directora del programa de guarderías de Nutritech, había encontrado un propósito que unía su experiencia personal con su deseo de ayudar a otras madres trabajadoras. Elías, por su parte, había aprendido a equilibrar mejor su vida profesional y personal, encontrando en Isabel y Camila la familia que siempre soñó tener. Alfonso Robledo, contra todo pronóstico, se había convertido en un abuelo devoto, llevando a Camila a pasear cada domingo y enseñándole a jugar ajedrez. Mariana había organizado personalmente la fiesta de compromiso, asegurándose de que Isabel se sintiera completamente bienvenida en la familia. Y don Pedro, el panadero de la esquina donde Isabel vivía antes, ahora proveía el pan para todas, las guarderías del programa de Nutritech, cumpliendo su sueño de expandir su pequeño negocio. La vida no era perfecta. Había días difíciles, ajustes necesarios, pequeños conflictos que resolver. Pero cada mañana, cuando se despertaban juntos, Isabel y Elías sabían que habían encontrado algo extraordinario. Un amor nacido en la adversidad, fortalecido por las diferencias. Un amor que había comenzado con un accidente en el metro y que ahora construía un puente entre 2 mundos que solo parecían diferentes en la superficie. Porque en lo esencial, en lo que realmente importaba, siempre habían sido iguales. 2 corazones buscando un hogar, encontrándolo finalmente uno en el otro. Mientras abrazaba a su familia en ese parque soleado, Isabel recordó las palabras que Elías le había dicho en su primer encuentro. ¿Te gusta el pan con chocolate? Conozco. Un lugar que hace el mejor. Aquel día, sin saberlo, no solo la había invitado a un desayuno, la había invitado a un viaje, a una aventura, a una vida donde el amor podía superar cualquier barrera. Y ella finalmente había tenido el valor de aceptar. Fin.